¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar este ciclo de conferencias hablando de la ginecología. La ginecología es la ciencia que se encarga, como sabéis, del aparato reproductivo de la mujer y de sus patologías. La ginecología es algo muy importante cuando queremos, bueno, seguro que si todos buscamos un médico, nadie se pregunta si el médico es católico o no, pero si es el ginecólogo seguro que sí, ¿no? Si es el neumólogo, dice, bueno, el neumólogo da igual que sea católico o que sea protestante o que no sea nada. El neurólogo me da igual, pero el ginecólogo es muy importante. ¿Por qué el ginecólogo es tan importante? Porque realmente en la ginecología está compendiado todo el estudio de lo que es en la mujer la fertilidad y la vida. Y es lo que toca de modo muy cercano la vida y también el amor. Entonces hay muchos intereses creados por las grandes potencias que nos hablan de la dirección que han querido que tome la ginecología. Así que vamos a hablar un poquito de todo eso, de dónde viene la dirección actual de la ginecología y cuál es el estado actual de la ginecología. Es cierto que la charla de hoy no es demasiado optimista, sí que lo es al final, pero cuando vemos un poco el estado de la cuestión se cae el arco a los pies bastante. Pero después ya, avanzando en el tema, podemos ver a lo que estamos llamados y ahí seguramente pues podremos sentirnos identificados en que hay algo mucho más alto y mucho más bonito. Si, bueno, tenemos diferentes ejemplos en la actualidad de por dónde van los tiros de la ginecología. Una de las cosas que podemos decir es que, bueno, Planned Parenthood, que es la organización abortista más importante y grande de Estados Unidos, ha felicitado de modo efusivo al nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Esto por qué es? Pues porque realmente el presidente actual no es un presidente especialmente pro vida ni especialmente pro familia, como quizá más lo era el anterior, con lo cual parece que con el de ahora van a tener más feeling. El anterior presidente quitó, como sabéis, subvenciones a diferentes clínicas abortistas y ahora parece que este presidente de nuevo vuelve al impulso previo de la pro-muerte, ¿no? Lo que llaman allí el pro-choice, ¿no? La pro-elección, que es elegir el aborto. Hay una película que igual habéis visto, la de Unplanned, que cuenta la historia de Abby Johnson, trabajadora previamente en Planned Parenthood, y después, posteriormente, al ver en lo que consistía realmente un aborto, ella tuvo un proceso de conversión, pienso que puede llamarse, y de cambio de mentalidad que la llevó a ser una luchadora pro vida en la actualidad. Es una historia que podéis ver en el cine, que podéis leer, está también su testimonio real en internet, y es muy bonito ver cómo, bueno, muy bonito no, es muy interesante ver el sistema de captación de este tipo de clínicas que te captan como diciendo, esto es bueno para la mujer y tú vas a ayudarme a hacer algo bueno para las mujeres, y ella empieza a colaborar con un espíritu altruista y de hacer el bien, no piensa que está haciendo el mal hasta que ve realmente en qué consiste un aborto. ¿Dónde empiezan todas estas directrices, este camino tan feo en el que estamos metidos ahora mismo respecto a la ginecología? Comenzaron antes, pero se consolidan en las conferencias de la población y la mujer de Cairo y Beijing en el 94 y 95. En estos años, las cumbres de población, que son dirigidas, bueno, como sabéis, por las Naciones Unidas, que son de corte mundialista y de corte masónico, hay que decirlo, pues a lo que van es a intentar tener un control de ciertos aspectos que les van a dar a ellos más control sobre la población y más poder. Este control, sobre todo, es la fecundidad y la fertilidad y la familia. Entonces, su discurso siempre es: vamos a cambiar el concepto de familia, vamos a reducir el número de hijos, las mujeres deben tener derecho a elegir cuántos hijos quieren tener, las mujeres deben tener derecho a decidir si abortar o no abortar, el derecho al aborto libre, gratuito, todo esto está en los programas. Está con un lenguaje disfrazado que probablemente si leemos decimos, así a priori suena hasta bien, ¿no? Pues tengo un derecho reproductivo y sexual, suena bien, pero cuando lo desgranamos, lo que vemos que hay detrás es toda esta ideología de anticoncepción y de aborto y de ideología de género en la actualidad. Es verdad que lleva mucho tiempo siendo pues trabajada, pero esos años han acelerado su... De hecho, pues ya veis los grandes cambios sociales
en los últimos años. Si tenemos que elegir dónde comienza todo esto, de cara a la ginecología, elegiríamos la anticoncepción. La anticoncepción es algo que se conoce desde los tiempos inmemoriales y ha habido, ¿no? Hay anécdotas de preservativos hechos por no sé qué época, pero lo que no se conocía y lo que nunca había existido era la aceptación general de la anticoncepción como la hay ahora. Y la separación entre la unión de los esposos y la procreación generalizada que hay en la actualidad. Todo esto comienza en el año 60 con las investigaciones sobre la píldora anticonceptiva. Detrás de la píldora anticonceptiva hay un gran bagaje feminista, especialmente tenemos a Margaret Sanger, que fue una enfermera feminista con ideas absolutamente eugenésicas y racistas. Si leéis sus publicaciones, es increíble que una mujer así sea considerada como, no sé, la madre de las libertades de la mujer, porque es una mujer absolutamente, pues eso, tiene unas ideas totalmente racistas, ¿no? ¿Cuál era su idea? Disminuir la población desfavorecida. De hecho, la píldora inicialmente se probó, antes de comercializarse, en mujeres pobres de Puerto Rico. Es decir, los conejillos de Indias, no con información, desde luego, consentimiento informado como ahora, fueron mujeres pobres de Puerto Rico, que pertenecían a los Estados Unidos, que pertenece, y que por tanto pues era un lugar como favorable para comenzar a experimentar con estas mujeres. Ella consiguió financiación para el estudio de las hormonas que podían llevar a desarrollar una píldora anticonceptiva y, bueno, consiguió que el doctor Pincus comenzara a investigar y hiciera así la síntesis de la píldora anticonceptiva. Detrás de estas ideas de la píldora hay grandes ideas neomalthusianas pues respecto a todo lo que es el control de la población, especialmente de control de poblaciones indeseadas. Sabéis que Robert Malthus, el fundador del malthusianismo, lo que decía era que la población crecía exponencialmente y la alimentación no. Entonces, al llegar al año 1990, la humanidad iba a sobrepasar el planeta Tierra y nadie más iba a comer nunca más, ¿no? Entonces, ¿cuál era su idea? Pues en lugar de pensar, voy a hacer para todos zanahorias, pues pensó, voy a matar a unos cuantos, ¿no? Que no nazcan tanta gente y así pues me ahorro las zanahorias. ¿Cuál fue su idea? Reducir población en lugares desfavorecidos. No fue otra, ¿no? Pues en África, en Latinoamérica, en lugares de este corte. Bueno, es importante que pensemos que la venta que se hace actualmente de la anticoncepción, de la sexualidad en la población joven, es una venta que podemos buscar en internet, no sé, píldora, anticoncepción, y son todo webs y páginas súper atrayentes. O sea, la venta que se hace al público es algo súper importante para tu vida, súper bonito, un súper merchandising. Yo, en mi consulta de la Seguridad Social, hacía fotos de los folletos y los escaneaba porque eran increíbles. La publicidad, lo que se habrán gastado en publicidad para sacar a gente joven, guapa y feliz porque toma la píldora o porque usa preservativo. Y cómo también nos venden la anticoncepción de larga evolución, o sea, de larga duración como una panacea, pues tipo el DIU, por ejemplo, la esterilización, incluso el implante anticonceptivo, es decir, cómo interesa mucho que la gente, de hecho, en la cartera de servicios de atención primaria de la Comunidad de Madrid está el hablar a las mujeres de anticoncepción y está el que, si es posible, toda mujer salga de la consulta con un anticonceptivo. En el caso de la mujer, habitualmente es la píldora, pero es muy importante hablarles de la píldora. En el caso de los varones y de las mujeres, es importante a partir de los 14 años comenzar a hablarles, eso los médicos tenemos esa, entre comillas, obligación de anticoncepción, de preservativo, prevenir enfermedades de transmisión sexual, etc. Y de la píldora el día después también, a las niñas. O sea, esto es lo que, digamos, que está en cartera de servicios como algo fundamental que tenemos que hacer los médicos. También está la anticoncepción hormonal. Si pensamos en anticonceptivos, tenemos toda una gran lista que podéis ver en cualquier web, ¿verdad? Desde los métodos hormonales, que son la píldora, la inyección hormonal, el implante anticonceptivo, hay DIUs con hormonas también, el anillo vaginal, los parches, en fin. Son todos métodos que funcionan de la misma forma, que es de forma, suprimiendo el ciclo menstrual. Un día hablaremos de la píldora en concreto, en exclusivo, que es un tema que me parece
muy interesante, y veremos cómo funciona. La píldora, en su funcionamiento, en uno de sus mecanismos, tiene varios mecanismos de acción por los que puede funcionar, y uno de ellos, bueno, varios de ellos, son abortivos. Eso hay que saberlo. ¿Por qué? Porque impiden que el embrión se implante. Luego veremos esto, ¿no? Algo que es antiimplantatorio. Hay una persona que durante 7 días está viajando desde la trompa hasta el útero y durante una semana viaja. Ese viaje no se considera vida por parte de los ginecólogos, las sociedades famosas, como luego veremos, estadounidenses, que fueron las que lo definieron. Y luego hay otra serie de métodos anticonceptivos, que son los de barrera, pues como por ejemplo el preservativo, el más conocido, y luego otros métodos que denominan de baja eficacia, porque no los conocen ni investigan en ellos ni nada, aunque hay publicaciones acerca de los mismos, que son los métodos naturales, que ya hablaremos también de ellos. Y después también tenemos, por supuesto, la esterilización, que fue algo que vino después de la píldora. Y tenemos también, pues en una encuesta anual de anticoncepción en España, hablamos ahora, en lo cual el 22% de las mujeres admiten no usar ningún método anticonceptivo. Pero bueno, no sé quién le han preguntado, a mí no me han preguntado la encuesta, desde luego. Pero hay que considerar ahí que hay una población de mujeres que no tienen relaciones sexuales, por edad, por lo que sea, por condición, por estado, y otra serie de mujeres que a veces usando un método natural para espaciar embarazos, su médico considera que no usa ningún método, porque eso no funciona, eso no es moderno, eso no tengo ni idea, básicamente. Tenéis que saber que la píldora anticonceptiva inicialmente fue solamente admitida para usos médicos en Estados Unidos, o sea, cuando se inventaron la píldora, el Enovid, que fue la primera píldora, simplemente estaba aprobada para un uso médico, o sea, para irregularidades de ciclos, sangrados irregulares, cosas así. Es verdad que realmente licencia para estos usos la píldora nunca la ha tenido, licencia farmacológica me refiero, entonces hay que saberlo. Su licencia siempre ha sido como anticonceptivo, aunque se intenta usar para muchas cosas, para las que presuntamente sirve, aunque no es verdad, como ya veremos en otra ocasión, pero claro, el mercado que yo tengo, pues si lo amplifico más, pues volará mucho más, ¿no? Pues si en vez de vendérselo a 3 mujeres, lo vendo a 3.000, pues ganaré más dinero yo que hago píldoras, ¿no? Entonces, primero se usó presuntamente para acné, por ejemplo, y alteraciones de ciclo, y luego ya se permitió para mujeres casadas en Estados Unidos, y luego ya para todo. Eso fue un poco su evolución. En los años pues, finales de los 60 ya era como la revolución famosa sexual, ¿no? Pues para cualquier mujer tenía derecho a la anticoncepción, tenía derecho a elegir cuántos hijos quería tener, cuándo los quería tener, en fin, tener como el propio control absoluto, ¿no? Sobre el cuerpo. Y en ese momento, de modo providencial, el Papa Pablo VI escribe y publica la encíclica Humanae Vitae. La encíclica Humanae Vitae hay que leérsela esta noche, el que no se haya leído, que es muy corta, no hace falta trasnochar demasiado. Es muy corta, es muy clara, no es nada farragosa, y en ella el Papa hace toda una explicación antropológica de por qué los anticonceptivos no son lícitos para la Iglesia. Hay que explicar el trasfondo de todo esto, que es bastante tremebundo, que es que el Papa, bueno, en el Vaticano II, en el concilio, hubo bastante debate acerca del tema, pero el Papa prefirió reservárselo para sí mismo. No dejó que el concilio lo debatiese, sino que él mismo iba a encargarse de este tema. Por lo cual encargó primeramente a una comisión de expertos que lo estudiase. Entonces, lo encargó. Reunió unos expertos de todo tipo, pues clérigos, no clérigos, médicos, no médicos, de todo. Para que ellos mismos, bueno, pues hicieran un informe acerca de la conveniencia o no de aceptar la anticoncepción, de la calificación moral de la misma. Y este comité de expertos dio como resultado que la anticoncepción debía ser admitida por la Iglesia, que era moralmente lícita, bajo algunos supuestos específicos, y el matrimonio, en fin, pero que la Iglesia debía aceptarlo. Y el Papa dijo que no. O sea, el Papa se puso en contra de toda la comisión, el Papa es mi héroe, Pablo VI en este caso, ¿no? Porque se puso en contra de toda la comisión y dijo, la Iglesia dijo, vale, los he escuchado, ahora escribo yo la encíclica. Encíclica que causó gran revuelo, que supuso al Papa gran sufrimiento y la gran cruz de su pontificado, sin duda. Se desmarcó de todo el mundo que decía que tenía que aceptar la anticoncepción, la píldora.
en el matrimonio en este caso, pero sabéis cómo es esto, ¿no? Uno acepta aquí y luego se va resbalando. Porque el Papa decía que las razones por las que la Iglesia había dicho que la anticoncepción no era lícita eran las mismas en el año 68 que en el año 3. O sea, que la anticoncepción era algo antropológico y era algo que iba a la raíz de la unión de los esposos y que, por tanto, eso no había cambiado. La antropología no había cambiado. Había cambiado la sociedad, los medicamentos, los medios, pero no la antropología cristiana. Y, por tanto, el Papa hizo, además, una serie de profecías que iremos viendo después y que son muy interesantes acerca de qué ocurriría si en la sociedad se generalizase de forma amplia la anticoncepción. Luego las veremos. El Papa insiste mucho, habla mucho del amor esponsal. Esta encíclica es muy bonita, toda persona pero cristiana, pero especialmente los matrimonios deben leerla para saber por qué la Iglesia dice lo que dice, ¿no? Que es muy importante ir ahí a las raíces. Y habla pues de cómo el amor humano tiene un componente de unión y otro de procreación que van unidos. Respecto a la anticoncepción, os recomiendo un libro que se llama El amor que da vida, de Kimberly Hahn, que es la esposa de Scott Hahn, que se convirtió del protestantismo, es el autor de Roma Dulce Hogar, que es un libro que a lo mejor os suena y que os recomiendo muchísimo que leáis. Él era un pastor protestante y se convirtió al catolicismo. Y su mujer también era protestante, evidentemente, y tuvo una conversión, su conversión no fue simultánea, la de ella vino a raíz de estudiar la anticoncepción, porque ella se preguntaba, ¿por qué todas las iglesias, protestantes, otras religiones, admiten la anticoncepción? La Iglesia Católica es la única iglesia cristiana que no la admite. ¿Por qué? ¿Qué motivo hay, no? ¿Por qué? Y entonces un compañero dijo, porque el Papa no está casado. Y dijo, ya hombre, no creo que sea solo por eso. Seguramente haya más motivos de peso. Y entonces se puso a estudiar la Biblia, las encíclicas, sin ningún tipo de prejuicio, lo cual es admirable. Vio lo clara que era la Humane Vitae, la fascinó y vio lo importante que era el concepto de alianza en la Biblia. Ella lo aplicó al matrimonio y pensó, si yo estoy haciendo una alianza con Dios y con mi esposo y estoy metiendo algo entre medias, no estoy viviendo esa alianza de un modo pleno. Y esto fue lo que la llevó a convertirse. O sea, primero dejar la anticoncepción en el matrimonio, o sea, porque ella tomaba la píldora, como todas las mujeres que se crecían en Estados Unidos, y a vivir el plan de Dios para su matrimonio. Entonces es muy bonito porque explica eso, el plan de Dios para el matrimonio. Es un libro que habla de muchas cosas y explica muy bien por qué el matrimonio es anti tres cosas. Primero, anti-vida, porque evidentemente, desde luego el aborto, ¿no? Pero también todo tipo de anticonceptivos que pueden ser abortivos, por supuesto, evidentemente. Pues eso rompe la vida, es antivida, no podemos negarlo. El aborto, como hemos dicho, por supuesto. Es también antimujer, porque la anticoncepción ataca a la raíz de lo que es la mujer, que es el cáliz de la vida, que es la portadora del amor, y entonces la anticoncepción es violencia contra la mujer. El otro día en Instagram, en un directo todas las semanas sobre temas de fertilidad, tal, y una seguidora me dijo, la píldora es violencia contra la mujer y todo el mundo tiene que saberlo. Y yo dije, pues es verdad, ¿no? Que la gente lo sepa que la píldora es violencia contra la mujer, porque la puede producir efectos secundarios terribles hasta la muerte. Pero no solo eso, sino que además es algo que ataca a la raíz de su esencia, ¿no? Que es dar vida. Y además la anticoncepción es antiamor. ¿Qué es antiamor? Pues antiamor es que hay algo que está afectando al matrimonio. Y de hecho, luego veremos cómo la tasa de divorcios ha aumentado de modo paralelo en Estados Unidos junto al aumento de la anticoncepción. Dice el Papa, en su profecía, vamos a ver las profecías del Papa. ¿Qué dijo Pablo VI que iba a ocurrir si se difundía la anticoncepción? Primera cosa, dijo que consideren antes que nada el camino fácil y amplio que se abriría a la infidelidad conyugal. Es mucho más fácil ser infiel si existe un anticonceptivo, eso lo sabemos todos. La carne es muy débil. Si yo no tengo el riesgo de dejar embarazada a nadie, pues seguramente me lo piense menos. O de quedarme embarazada yo. Eso es así. O las relaciones entre adolescentes, ¿no? Si yo tengo más riesgo de quedarse embarazada, me lo pensaré más. Pero si tengo algo que teóricamente me da vida al embarazo, pues claramente tendré entre comillas, ¿no? Una excusa, barrera, lo que sea, menos. Eso dijo el Papa.
el Papa dijo que iba a haberse un camino a la infidelidad y lo que ocurrió, bueno, pues es que los divorcios han aumentado de modo exponencial en todos los países. En España tenemos el dudoso honor de ser uno de los 10 países de Europa con más divorcios, que cada año van aumentando y a la vez los matrimonios van disminuyendo. O sea, esto tendrá no sé, decía un sacerdote, esto no va a acabarse porque es imposible que se acabe el matrimonio, pero cualquier día los párrocos dejarán de tener que barrer el arroz en la puerta de la iglesia, porque hay cada vez menos matrimonios y cada vez más divorcios, no, esto es un desastre. Entonces, pues es verdad que hay cada vez más divorcios y es verdad que esto sí en Estados Unidos está estudiado de modo, en revistas demográficas está estudiado, hay artículos, por ejemplo, un artículo muy importante que hizo un famoso estudioso demográfico en el año 70, mirando cómo los divorcios en 10 años se habían duplicado en Estados Unidos. Entonces se preguntaba por qué. ¿Qué ha ocurrido en esta década que ha hecho que tengamos el doble de divorcios? Él aplicó varias variables y se preguntó si era culpa de la economía, si era culpa de que si la posguerra, era culpa de no sé qué. Y la única variable que consiguió relacionar de modo consistente con el aumento de los divorcios fue la anticoncepción, o sea, la difusión de la anticoncepción. Y si veis las curvas, son una curva de anticoncepción que sube así y la de divorcio que sube así. O sea, absolutamente en paralelo. El que no lo ve es porque no lo quiere ver, pero está ahí. Él se pregunta incluso, bueno, ¿cuál será el motivo de esto, de que la anticoncepción aumente el divorcio? Y hace varias elucubraciones que, bueno, pues podemos pensar en ellas. Una es, claramente, la facilidad para la infidelidad, como decía el Papa. Es mucho más fácil ser infiel si tengo un anticonceptivo aquí a mano, ¿no? Es mucho más fácil ver a la mujer como un objeto cuando tengo aquí a mano el anticonceptivo. Él también hablaba de la disminución de la fertilidad. O sea, cuando tengo menos hijos, aunque parezca mentira, en contra de lo que pensamos, soy más propensa a divorciarme. O sea, el tener menos, el que la fertilidad descienda, también por la anticoncepción, también hace que ese matrimonio vaya peor. O sea, la voluntad de limitar más los embarazos, pues también hace que el matrimonio empeore y que haya más tasa de divorcios. El Papa hizo otra profecía muy importante, dijo pues que especialmente los jóvenes, que son tan vulnerables pues en ellos mismos, en este punto de la sexualidad, necesitan ejemplos heroicos y mirar a metas altas. No necesitan que se les ofrezca un medio fácil para burlar la observancia, ¿no? Tengo una moral y tengo una observancia moral y si le ofrezco a un joven algo que, pues mira que esto es facilísimo, lo que tienes que hacer es usar el preservativo. Lo que tienes que hacer es tomarte la píldora, hija mía, ya está, no te preocupes. Yo trabajaba antes en el sur de Madrid, en un lugar, en una población del sur de Madrid, con una tasa muy alta de embarazos no planificados entre adolescentes. ¿Cuál fue la solución de la medicina? Dar la píldora a todo el mundo. Todas las niñas de 15 años tomaban la píldora. Entonces yo venía, me peleaba con la madre, peleaba con la hija, pero señora, ¿usted qué hace? Y me decía la madre, es que tiene novio y me quedo más tranquila. Y yo le decía, ¿se queda usted más tranquila si su hija se va con todo el barrio? Y me decía, hombre, sí, tampoco. Digo, pues ya está. No, o sea, que es que hacemos a los jóvenes, pues eso, les quitamos barreras, les quitamos como dificultades para hacer el mal, en lugar de impulsarlos a que hagan el bien, que es lo que deberíamos hacer. ¿Cuál es la visión de la juventud que hay? Pues una visión muy triste. Si buscáis en internet, aunque mejor que no lo busquéis, sexualidad responsable, todos son anuncios hiper violentos, hiper groseros, hiper terribles de usar el preservativo, ten relaciones, pero ten cuidado, es normal que tenga mucha ganas de tener relaciones, pero eso está muy bien, pero lo que está mal es, o sea, en lugar de educar como Dios manda, en unos valores, en una fidelidad, en una abstinencia, en un autocontrol, la educación es ponte un preservativo. De un modo, además es que a mí me parece ofensivo totalmente, vamos, como mujer, es que me parece ofensivo y violento. Y también, bueno, pues ¿cuál ha sido la consecuencia de esto, ¿no? De que se generalice anticoncepción? Pues que las relaciones sexuales cada vez se tienen a menor edad, cada vez hay más embarazos. En contra de lo que pensábamos, la anticoncepción no ha servido para disminuir el aborto, sino lo contrario. La anticoncepción es el ticket para el aborto, y siempre un famoso ginecólogo americano.
Es verdad, ¿no? Yo compro como el ticket del autobús, ¿no? ¿Por qué? Porque si tengo la anticoncepción, ¿para qué sirve? Para que tengas relaciones con quien quieras, cuando quieras, como quieras, pero esa relación es una relación de amor y de entrega, una relación de usar otro un rato y ya está. Si eso acaba un embarazo, ¿ese embarazo cómo va a acabar? Pues ya os digo yo cómo va a acabar. Un aborto. No tiene otro fin, eh, porque yo no quería quedar embarazada, vaya, me he quedado, vaya, pues soluciono, ¿no? Anticoncepción, ticket para el aborto. Por eso los abortos han aumentado y no disminuido con la anticoncepción, en contra de lo que teóricamente pensaba. Dice el Papa, y esto me parece fundamental y muy importante, bueno, todo lo que ha hecho el Papa, pero esto ya es sublime, ¿no? Se puede temer que el varón que se habitúe al uso de las prácticas anticonceptivas, de Pablo VI, y habituándose, pues acabe por perder el respeto a la mujer. ¿Vosotros veis que hay mucho respeto a la mujer en la sociedad? Porque yo no lo veo. Ahí se habla mucho, ¿no? De que me respetes, de que no sé cuál, pero en realidad no hay un respeto de verdad hacia la mujer. De hecho, ya, bueno, viendo las cifras de la violencia doméstica, dicen en mi casa, mis padres, que mi madre, yo creo que antes se respetaba más a las mujeres. Dice mi padre, es verdad, pues es verdad, ¿no? O sea, que hacia la pareja había ese más respeto que del que hay ahora. Yo pienso, que también lo pienso, ¿no? Y el hombre, ¿qué pasa cuando el varón pierde el respeto por la mujer? Pues decía Pablo VI que puede acabar por considerarla como simple instrumento de goce, egoísta, y no como a la compañera amada y respetada, que es lo que está pasando. Lo peor de todo esto no es que el varón lo considere, sino que la mujer también se considera a sí misma, porque se ha bajado tanto en su concepto que el concepto de la mujer de respeto es el de la feminista, ¿no? De no, es no, quiero llegar a casa sola y borracha. No, hombre, eso no es respeto, ni de dignidad. Hija, tú tienes más dignidad que eso, no fastidies, ¿no? A mí me da la pena. Estuve dando una conferencia en Alicante hace un par de años, coincidió con el Día de la Mujer. ¿El Día de la Mujer qué es? Pegar voces por la calle con cara de pocos amigos y pintarse y todo súper violento y agresivo. Digo, pero, hijas, si es que vuestra dignidad es mucho más grande que eso que os están vendiendo. Entonces, esto que dice el Papa, pues se ha cumplido todo, ¿no? Se ha perdido el respeto a la mujer, ha aumentado la infidelidad conyugal, los jóvenes no han perdido, pues, no les hemos enseñado a ser virtuosos, sino todo lo contrario. Y esto continúa en el aborto, ¿no? El aborto, cuando yo era la facultad, cuento siempre, cuando estudiaba medicina, el aborto era un debate, o sea, había como debate. Unos decían que estaba bien, otros decíamos que estaba mal, tal. Ahora mismo ya no hay debate en la sociedad sobre el aborto. El aborto es algo que se considera normal, que es libre, que es gratis, que hasta la legislación del 2010 ya, bueno, ya antes se podía abortar a cualquier edad gestacional y era la realidad, pero ahora ya se hace de modo legal incluso. Y es terrible que hemos perdido ya como esa, no digo que perdamos la guerra, porque la guerra la va a ganar el Señor, ¿no? Al final, pero esa batalla, ese debate lo hemos perdido y yo recuerdo cuando se consideraba un tema polémico, que ahora ya, por desgracia, ni siquiera se considera polémico en muchos ámbitos, ¿no? Es mi percepción, al menos. Bueno, las cifras de aborto en España pues son muy tremendas. Sabéis que, bueno, lo declarado, lo último que tenemos es del 2018. Hay un registro específico del Ministerio de Sanidad acerca de lo que llaman interrupciones del embarazo, que son abortos. Declarados en el 2018 hay unos 95.000, son más porque hay que sumarle a esto que son quirúrgicos el aborto químico también, que son las pastillas abortivas. Por supuesto, no le hemos sumado todos los anticonceptivos abortivos, el DIU, píldora, etc. Y luego también hay que tener en cuenta que seguro, todos los abortos que hay no se declaran, porque mi negocio necesita crecer, así que me quedaré con más dinero y no, pues eso, ¿no? Por desgracia es así. Y no declararé todos los abortos. Ahora mismo sabéis que en 2010, anteriormente, la legislación de 85 era una ley de supuestos. Había supuestos bajo los cuales estaba despenalizado abortar. En 2010, hasta ciertas semanas, la semana 14, basta con que la mujer lo desee,
lo pida para abortar. No hace falta demostrar ni una malformación fetal, ni te han violado, ni tengo un problema psicológico. Es verdad que eso era un coladero y que igualmente abortaban las mujeres, pero es verdad que ahora, pues eso, el aborto es libre y, como dicen las clínicas en sus páginas, gratuito. El porcentaje mayoritario de abortos será por deseo de la mujer, porque la mujer lo pide. Hay un porcentaje pequeño por malformaciones, por supuesto ninguno es justificable, pero que sepáis que el porcentaje mayor, más del 90%, es porque la mujer lo pide. Y también, bueno, podemos ver, si viéramos una gráfica, veríamos cómo ha descendido, por ejemplo, el número de personas con síndrome de Down en España de modo, pues, brutal en los últimos años. ¿Por qué hay menos síndrome de Down? Porque nos los hemos cargado. Yo tenía un profesor de ginecología que ponía una gráfica de este tipo, ¿no? Viendo cómo desciende ahí como en picado el número de síndrome de Down en España, y él decía, mirad que bien lo prevenimos, somos eficaces. Pero ¿cómo que somos eficaces? Somos eficaces en matarlos, no en prevenir una enfermedad. No estoy dándole nada a la mujer para que se cure la enfermedad, para que no tenga la enfermedad, ni actuando intraútero, no, estoy matando a los bebés con síndrome de Down, los bebés con diferentes malformaciones. Esto hay que decirlo también claramente. El aborto es un negocio que en España ha facturado, bueno, en titulares de periódicos, pues 1.000 millones de euros en los últimos años, y de hecho, si entráis en las webs de las clínicas abortistas, es mejor que no entréis, pero si queréis investigar un día, entráis y veis, bueno, pues cómo te dan todo tipo de facilidades. O sea, pues no tengo papeles, no importa, pero puedes abortar. Ven a la clínica. Estoy embarazada además de lo que se puede. No importa, pero tú ven a la clínica. Es que es así, ¿eh? O sea, os lo prometo, es terrible. Es que, digo, ojalá para trabajar te dieran tantas facilidades, ¿no? Los sin papeles o para ir al médico, no sé. No, pero para abortar, lo que quieras, puedes hacerlo. ¿Cuáles son los motivos para abortar? Tú miras en la web del Planned Parenthood de Estados Unidos y dicen, ¿por qué motivos puedes querer abortar? Y habla de diferentes motivos. Bueno, pues no tengo pareja o no me da, pero hasta no me viene bien ahora porque estoy estudiando. O es que ahora no lo veo yo claro. O no quiero ser madre. ¿Qué dices? Dios mío, o sea, todo hemos superficializado la generación de la vida, ¿no? Qué terrible. Bueno, y ahí, ¿no? Bueno, incluso podéis ver tablas con los precios, pero son todos horrorosos. Es un mundo oscuro y feo y horrible. Bueno, ¿cuál es el problema? Hablábamos antes de que hay anticonceptivos que pueden ser abortivos. El problema aquí es la manipulación del lenguaje, porque en el año 65 el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras definió que el embarazo empezaba con la implantación. ¿Cuál es el problema que hay en esto? Pues el problema que hay en esto es que desde que se fecunda el óvulo hasta que se implanta pasan unos días. Esa persona en miniatura es la misma que se implanta. ¿Por qué el embarazo empieza en la implantación? Porque me interesa poder cargarme al cigoto en ese espacio de tiempo y porque algunos de los mecanismos de la píldora anticonceptiva actúan a ese nivel, son antiimplantatorios. Lo que es antiimplantatorio es abortivo, pero para un ginecólogo norteamericano no, porque para él, entre comillas, la vida empieza en la implantación. Entonces, hay que decir, cuando hablemos con alguien de este tema, que la vida empieza en la fecundación o fertilización. Ahí empieza el embarazo, realmente. Y como ahí empieza el embarazo, los métodos que actúen en ese espacio de tiempo son igual de abortivos que los que actúan después. O sea, algo que impide la implantación, un DIU, por ejemplo, una píldora anticonceptiva, pues es igual de abortivo porque impide la implantación. Porque está impidiendo que esa vida se arraigue en el útero. Bueno, y vamos a hablar para terminar también para terminar lo malo, de la reproducción asistida, ¿no? Del derecho a tener hijos. Esto es como dos caras de la moneda. Yo lo veo mucho en la consulta, que hay gente que tiene un aborto provocado y luego no se queda embarazada. Entonces, luego viene porque se hace una in vitro, porque les hace todo, ¿no? Entonces, bueno, porque al final el rey es como el capricho, ¿no? Ahora tengo un capricho de que no tengo un hijo, no tengo. O la soberbia, ¿no? De yo puedo elegir todo, ¿no? Y ahora lo que quiero es tener un hijo, y lo quiero. Pues entonces ya que me hagan in vitro, que me hagan lo que sea. Este es otro gran negocio en España. No sé si sabéis cómo funciona un poco una fecundación in vitro a modo básico, pero fundamentalmente a la mujer se estimula el ovario, se extraen los óvulos, se dejan ahí en la placa, se fecundan con el esperma, en el mejor de los casos del marido, pero si el marido está mal, puede ser un donante, o sea, tienes un hijo con otro.
Si tus óvulos están bien, bien, pero si no, óvulos también de otra. O sea, ya puedes tener un hijo de otra, de otro, y tú lo gestas. Tipo, soy un vientre de alquiler, pero en vez de pagarme, estoy pagando yo. Y después, bueno, pues los embriones, ellos dicen se cultivan y luego pues ven los que tienen calidad, que es terrible aplicar esta palabra a un ser humano, para implantarlos. Y los que no tienen calidad son para la basura. Esto la gente no lo puede saber. A veces los pacientes me dicen, me hicieron in vitro y me fecundaron no sé cuántos embriones y 3 no salieron adelante. ¿Qué significa eso? Los tiro a la basura, porque eran un poco feos, o sea, yo creo que esto a la gente, si lo explicáramos tal cual, yo cuando alguien me dice, no sé si seguir contigo o hacerme un in vitro, le digo, ven, voy a explicaros un in vitro, mira, es esto, vale, pues mejor no, vale, en general. ¿Por qué? Porque hay que saber qué es un in vitro. Yo tuve una vez un paciente que tenía un problema genético, bueno, a ver, él estaba sano como una pera, como cualquiera de vosotros, los que estáis sanos. Yo no tanto, pero si alguien sano, bueno, pues estás bien, te veo como una pinta, venga. Pero luego cuando le hicimos el estudio genético, tenía un problema en un cromosoma. Pero vamos, que expresión ninguna. O sea, era algo que se heredaría como la vajilla, pero él estaba fenomenal. Y me dice ella, claro, es que hemos ido al médico, nos han dicho que si no hacen un in vitro, tienen que hacer el embrión, seleccionarlo, y el que esté mal, digo, el que esté mal, le tiran a la basura, tu marido le habrían tirado a la basura si fuera un embrión, con un diagnóstico genético. Dice, qué bruta, digo, es así. ¿No será aquí tu marido? Porque han dicho, uy, estás defectuoso, a la porra. Vamos, y a lo mejor tenía algún problema, pero su marido en ese caso estaba sano como una manzana, que igual no lo estaba, me da lo mismo, pero en ese sentido, digo, sabed lo que vais a hacer. Esto es muy importante. Y ya, pues esto nos conlleva a todo tipo de aberraciones, como pues ser madre tú sola, tiene ventajas, pues lo sabéis, que lo dicen las clínicas, tiene ventajas ser madre en solitario. Las lesbianas pues también, con un donante, en fin, como tú construyes, es una frase que me parece como súper terrorífica, la familia a tu manera. Tú dices lo que es la familia o te lo digo yo de la clínica, pero a tu manera. En ese punto estamos ahora mismo. Bueno, dice el Papa Pablo VI que cuando la Iglesia defiende la moral conyugal, y esto yo creo que es muy importante, en su integridad sabe que contribuye a instaurar la civilización que es de verdad humana. ¿Qué nos hace de verdad humanos? Pues esta defensa de la moral en su integridad. Y el Papa Pablo VI lo hizo muy bien en la encíclica, que tanto sufrimiento le causó y tanta cruz por defender la verdad, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. En las conferencias que hemos comentado, ¿no? En Beijing, en Cairo, hay como un mantra que es que toda mujer tiene derecho a la anticoncepción. Yo estoy de acuerdo, no en eso, sino en que toda mujer tiene derecho a conocer cómo es su fertilidad, que no lo sabes. Toda persona debe saberlo, ¿no? Pero la mujer especialmente, que está tan indefensa en esto, debería saber cómo es su fertilidad, la maravilla que tiene en su fertilidad. Que cada mes remodela una casa entera para albergar un embrión. Y esto lo hace sin darse cuenta, porque lo hace así, ¿no? Automáticamente, no piensa, ahora fase folicular, ahora fase inútil, ahora progesterona. No. Cada mes fabrica una casa, la decora, y si no le funciona, porque no se queda embarazada, porque es soltera o porque ese ciclo no tocaba o por lo que fuera, pues esa casa se desmorona y al mes que viene otra casa nueva. Ahora entendéis por qué las menopáusicas engordan, porque esa energía que cuesta toda la casa todos los meses, ¿no? Pues no la necesitan, en parte. Dice Juan Pablo II en la Mulieris Dignitatem, otra carta que os recomiendo vivamente que leáis a todos, especialmente a las mujeres, si no la habéis leído, porque es preciosa, habla de la mujer como poca gente habrá hablado. Juan Pablo II dice que en este momento las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar a que la humanidad no decaiga. ¿Qué tengo que hacer yo para ayudar a que la humanidad no decaiga todavía más? Pues llenarme del espíritu del Evangelio. Y os animo a ser como la hemorroísa, ¿no? Que sangra, es mi patrona de mi consulta, yo creo.
Siempre digo, ¿cómo se llamaría la hemorroísa? No sale el nombre en el Evangelio, ¿no? Pues no sé, me lo puedo inventar. Pues la hemorroísa es una mujer que sangraba flujo de sangre. ¿De dónde sangraba flujo de sangre? Pues hombre, del útero, ¿de dónde va a ser, no? De sus entrañas, ¿no? Era una mujer con un trastorno ginecológico y esta mujer, que para un judío era impura, se acerca a tocar a Jesús. Jesús la cura. Sale fuerza de él hacia las entrañas de esta mujer. Y Jesús no se avergüenza, ni se arredra, ni de nada, de que una mujer que era impura, entre comillas, le toque, ¿no? Y salga de su fuerza. Así que llenarnos del espíritu del Evangelio. La mujer es aquella, sigo con Juan Pablo II, en quien el orden del amor en el mundo creado haya un terreno para su raíz primera. El amor se enraiza primero en la mujer. Esto es así, ¿no? O sea que esta mujer es madre. Todas las mujeres son madres. Puede ser madre biológica o no, pero eres madre igualmente, de diferentes formas, ¿no? La paternidad, igual que todos los hombres, son padres. La paternidad y la maternidad se expresan de diferentes formas, pero siempre están en nuestra esencia. La dignidad de la mujer se mide en razón del amor, dice el Papa. No se mide en razón de que si vuelvo a casa borracha o de que si no sé qué tontería. Se mide en razón del amor, de cuánto amor da esa mujer. Y por eso os quiero poner ejemplos de mujeres que han sabido amar. Por ejemplo, bueno, os digo las diapositivas así por orden, para los que tampoco las ven, que las ubiquen. Es Chiara Luce, que murió con 19 años, está beatificada ya. La Teresa de Calcuta, ¿no? Santa Teresa de Calcuta. Chiara Corbella, madre y esposa, italiana. Santa Yana Beretta, madre, esposa y médico, que falleció porque, bueno, le diagnosticaron un cáncer estando embarazada y no quiso tratarse hasta que dio a luz por no afectar a su hijo, ¿no? Ella era pediatra, además. Guadalupe Ortiz de Landázuri, María de Opus Dei, recientemente beatificada. La Madre Cabrini, misionera. La Madre Maravillas, y Victoria Díez, que fue mártir de la Guerra Civil, maestra. Bueno, he puesto mujeres de todos los estados, ¿no? Pues consagradas, monjas, celibato apostólico, adolescentes, madres de familia, para que veamos a qué estamos llamadas las mujeres. Yo os prometo que cuando estaba poniendo las fotos en la presentación, pues he llorado porque todo lo anterior era tan feo y esto es tan bonito. Dices, qué bonito a lo que nos llama Dios. O sea, mirad a estas mujeres a la cara y ved a lo que Dios os llama. También a los hombres, no solo a las mujeres. También hay hombres en la sala. Pues mirad a lo que os llama el Señor, ¿no? Nos llama a esto. Y bueno, pues pensar que la realización de cada persona se realiza en la unión con Dios. No se realiza en estudiar la carrera de no sé qué, y obtener no sé cuántos, o tener no sé cuántos influencers, de no sé cuántos likes, de tal. Otro día mi sobrino, que es un niño millennial, ¿no? Tiene 7 años, no, tiene 10 años, 7 es la hermana. Me dice, tía, ¿cuántos seguidores tienes en Instagram? Digo, 500. Me dice, yo sigo uno que tiene 80.000K. Digo, pues yo no, y da igual. No me importa, ¿no? Yo no quiero que me siga nadie, yo lo que quiero es seguir al Señor, ¿no? Porque si hay que seguirme, que me siga, pero bueno, no me importa que sean muchos o pocos. Lo que importa es que sean buenos. Entonces, yo quiero mirar a una mujer. ¿Cuál es el arquetipo de dignidad de la mujer? ¿Cuál es la mujer más importante a quien debo mirar? Pues la mujer más importante es la Virgen. Aquí, bueno, pues la Virgen de Guadalupe, que además es la madre de la vida y está embarazada. Y, bueno, pues la Virgen es a quien yo debo mirar. Entonces, os invito a todos a que miréis a la Virgen y también os invito a, bueno, pues este es un mensaje del triunfo de la Inmaculada, que a mí me gusta mucho. En ese libro se habla mucho de la mujer. Podéis también releerosle. Ese nos da de sí esta noche, hay que ir más tiempo. No me levite sí, pero el libro es un poco más gordo. Y él habla de cómo lo femenino en las almas, el poder no está hecho para dominar, sino para elevar a todos a grandes vidas y a grandes metas. Y cómo el amor sincero de la mujer debe ser un amor de madre y de virgen. Que cada mujer se debe vivir así, de diferente modo, evidentemente, pero todo amor debe ser casto, debe ser delicado, debe ser sincero, debe ser entregado. Y esto es lo que hace a las mujeres más parecidos a la Virgen María. Hay una frase de un ginecólogo, del doctor Hirgers, que fue el creador de la nanotecnología, de la que hablaremos uno de estos días, y él dice que
bueno, él es ginecólogo, él durante la lectura de la Humane Vitae sintió que el Papa Pablo VI le hablaba personalmente a su corazón como para llamarle a que él investigara en la fertilidad y en métodos lícitos para ayudar a las mujeres que fueran a favor de la moral de la Iglesia. Y él dice que ha descubierto mujeres que están en desacuerdo con el abordaje y el enfoque ginecológico actual y que hay muchas más de las que pensamos y que estas mujeres se han convertido en sus heroínas y también son mis heroínas. O sea, que no van a cejar ni a capitular ante médicos en contra o quien sea en contra o que incluso darían la vida por la verdad. Es una cosa que a mí me parece que es preciosa. Recordad que cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, que era la Virgen. Dios, mirad la importancia que le da Dios a la mujer y la dignidad que le da Dios a la mujer. Terminamos, bueno, con la Virgen, porque quiero que se os quede esta imagen, ¿no?, en la retina, después de todas las cosas muy feas que hemos visto. También para recordarnos esa frase que la Virgen dijo en Fátima y que me parece fundamental, que la recordemos para todo momento, especialmente de desánimo, que ya dijo que al final su Inmaculado Corazón triunfará. Así que nos quedamos con esta idea, con este rostro y esta maternidad de la Virgen en nuestro corazón. Muchas gracias.